Desde que nacemos, el ser humano tiene la voluntad de intentar superarse, de siempre ir por más y seguir creciendo. Pero cuando el egoísmo envuelto en fanatismo por ganar carreras contra otros países, ideologías o religiones se convierte en nuestro objetivo, llegamos a cometer errores que pueden costarnos la aniquilación de la especie. El día de hoy vamos a viajar en el tiempo al año 1986 para hacer un recorrido en lo que fue el desastre nuclear de la planta de Chernobyl. Una catástrofe que hoy conocemos por series, películas o documentales. Ese único lugar en la Tierra que al día de hoy, casi 40 años después del hecho, aún continúa siendo inhabitable para el ser humano. Y que aunque hoy muchos lo cuenten como si fuera una historia que nunca ocurrió, la verdad es que una noche de 1986 en la planta de Chernobyl, la humanidad estuvo más cerca que nunca de su extinción. Bienvenidos a Lo Real Da Más Miedo. El 26 de abril de 1986, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, mejor conocida como Chernobyl, exactamente a las 12:05 de la madrugada, en el reactor número 4, el ingeniero en jefe adjunto de la central, Anatoly Dyatlov, da la orden a sus subordinados de comenzar con una prueba para experimentar los límites a los cuales podía llegar el reactor nuclear RBMK. Pero para entender uno de los tantos factores de por qué pasó lo que pasó, en este punto debemos retroceder un día atrás. El experimento en cuestión estaba preparado para ser realizado el 25 de abril a la 1 de la tarde, durante el turno diurno, ya que en ese turno era donde se encontraban los trabajadores más experimentados. Ellos comenzaron con la prueba de los límites del reactor, pero ante el llamado de un político de alto mando que solicitó que la planta trabaje a su máxima potencia durante el día, siguen esas órdenes y aproximadamente a las 3 de la tarde cortan abruptamente con el experimento. Al ingresar al trabajo, los jóvenes e inexpertos del turno noche se encuentran con la noticia de que debían comenzar con el experimento de prueba de límites en el reactor RBMK. Asombrados, los jóvenes toman los manuales y, como estudiando para un examen del colegio, comienzan con el procedimiento. A la media hora de iniciada la prueba, las alarmas en la central nuclear comienzan a sonar. La computadora informa que las condiciones, debido al intento de prueba tan solo 12 horas antes, no estaban dadas para continuar con el experimento. Los inexpertos jóvenes, ante el susto por las alarmas sonando, le informan a su jefe, quien presenciaba el experimento. Anatoly Dyatlov, en un acto de insensatez y cegado por la ilusión de ser premiado, da la orden de ignorar las alarmas y continuar con el experimento. 1:24 de la mañana, las computadoras se vuelven locas y los operadores de la planta escuchan una terrible explosión. La tapa del reactor de 2000 toneladas había volado por los aires. 2 operadores murieron a causa de la explosión. Había chispas y pequeños incendios que se podían ver desde las ventanas. Anatoly Dyatlov, con tranquilidad, le informa a sus operarios que solo era un incidente menor y que llamen a los bomberos de Pripyat para poder contener los pequeños focos de incendio. En ese momento, todos los operarios sentían un extraño sabor metálico en la boca y se miraban el uno al otro sabiendo que estaban ante una situación delicada. Voy a explicar de forma rápida y muy simplificada cómo funciona un reactor nuclear. Los reactores RBMK, como los utilizados en Chernobyl, funcionan a base de uranio 235, un material inestable que se encuentra continuamente liberando neutrones. Los neutrones serían algo así como balas invisibles que se disparan continuamente del material. Al juntar muchas barras de uranio, estos neutrones comienzan a chocar entre sí, generando de esta forma altísimas temperaturas que son utilizadas para evaporar agua y que ese vapor mueva una turbina para generar electricidad. Siendo la planta más grande del mundo, Chernobyl proveía de electricidad a grandes ciudades. Desde la ciudad de Pripyat, a solo 3 kilómetros de la central, comenzaban a verse extrañas y muy brillantes luces, en lo que se notaba que no era un incendio normal en las instalaciones de la planta nuclear. La gente de Pripyat salió a las ventanas e incluso muchos se juntaron en un puente elevado de la ciudad para poder tener una vista privilegiada del extraño evento. Así como cuando agarramos dos imanes con la misma polaridad y se repelen por una poderosa fuerza que no podemos ver, los materiales radioactivos como el uranio 235 disparan una poderosa fuerza invisible letal para el ser humano. Solo acercarse o verlo es como entrar en un tiroteo de balas invisibles que atraviesan nuestro cuerpo y destruyen nuestras células. Al llegar los bomberos a la central nuclear, se encontraron con una situación que nunca antes habían visto.
Se encontraban con extraños materiales en el piso que a segundos de tocarlos derretían su piel dentro de los guantes. Estaban mareados y muchos al acercarse al lugar de la explosión del reactor vomitaban repentinamente. El fuego era leve pero no podía ser apagado y el lugar estaba emanando un calor inaguantable. Mientras tanto, dentro de la central, el ingeniero en jefe adjunto Anatoly Dyatlov continuaba negándole a sus operarios que el reactor haya explotado y convoca una reunión de emergencia con el director de la central Viktor Bryukhanov y el ingeniero jefe de la planta Nikolai Fomin. Estos tres personajes fundamentales en llevar a la central nuclear al desastre ahora pretendían ocultar la terrible situación que estaba sucediendo. Unas horas después, ante la incertidumbre por lo que estaba sucediendo en Chernobyl, el gobierno de la Unión Soviética envía una comisión de científicos para verificar la gravedad del hecho. Al acercarse a la central nuclear con medidores de radiación, estos marcaban 20.000 Roentgens por hora. Para que tengamos una idea de la situación, si el medidor marca 100 Roentgens en el ambiente, ya sería un nivel de radiación letal para el ser humano. Aquí había 20.000 Roentgens en el aire. 36 horas después de la explosión del reactor, los científicos y el gobierno, sin dar explicación a los ciudadanos, comienzan la evacuación de los más de 50.000 habitantes de la ciudad de Pripyat. El gobierno de la Unión Soviética se encontraba desesperado por ocultar la situación, lo cual fue imposible ya que desde Suecia, Alemania y otros países europeos estaban reportando altos niveles de radiación en las calles. A los pocos días del hecho, los bomberos y operarios que se encontraban cerca del reactor y habían ingresado a urgencias por quemaduras leves, mueren en un terrible sufrimiento provocado por la radiación, en donde la piel y los órganos se deshacen como si se estuvieran derritiendo. Fueron enterrados en ataúdes de plomo y sobre ellos una gran capa de cemento para evitar que sus cuerpos sigan contaminando con radiación. Luego de la evacuación, el profesor Valery Legasov, miembro de la Junta de Científicos encargados a resolver el problema, informó al gobierno que estaban ante una situación nunca antes vivida en la historia de la humanidad y que podía tener consecuencias catastróficas para el planeta entero. Mientras las horas pasaban, la central nuclear seguía emanando humo radiactivo, el cual además se combinaba con las nubes de lluvia contaminando todo a su paso. Segundo a segundo, la región se contaminaba más y más, y esto comenzaba a ser cada vez peor. Lo primero que se hizo fue enviar helicópteros a derramar toneladas de arena y boro, un elemento que actúa deteniendo el calentamiento del material radiactivo. La arena y el boro dieron resultados en frenar la emisión de humo y gases en ese incendio sin fuego, pero esta combinación dio origen a un nuevo problema. La arena, al combinarse con el material radioactivo y el grafito ardiendo que también se encontraba dentro del reactor, formaron una especie de lava que comenzó a descender derritiendo todo a su paso. Lo que los científicos no habían tenido en cuenta en ese momento es que la masa ardiendo de material radioactivo se dirigía directo a un gigantesco tanque contenedor de agua que se encontraba en el subsuelo de la planta. Si el derretimiento llegaba hasta el tanque, se haría una reacción que evaporaría 700 metros cúbicos de agua en un segundo. Esto generaría una explosión que destruiría todo en un radio de 300 kilómetros, incluyendo los otros 3 reactores de la planta que no habían podido detenerse. Todo el material radioactivo sería expulsado en un radio de 200 kilómetros cuadrados. Dejaría Bielorrusia, Ucrania, Polonia y alrededores inhabitable por un mínimo de 100 años. Contaminaría el agua de toda Europa. En un instante, aproximadamente 50 millones de personas morirían y más de 200 millones reducirían a la mitad su expectativa de vida, producto de la radiación que derivaría en cáncer u otras enfermedades. Pero además la nube radioactiva de la explosión se esparciría cubriendo todo el planeta, haciendo imposible la vida al aire libre en cualquier parte del mundo. Era una explosión que sería 300 veces más poderosa que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En toda la historia conocida, esto era lo más cercano que había enfrentado la humanidad al fin del mundo, y tenían 72 horas para resolverlo. Alexei Anenko, Valery Bespalov y Boris Baranov, 3 operarios de la central, los cuales conocían bien el mapa del lugar, fueron enviados con traje de buzo en una misión que no sabían si podrían lograr o morirían a cuestión de segundos de ingresar. Los operarios debían ingresar en el subsuelo de la central nuclear, nadar dentro de los tanques y abrir manualmente las llaves para desagotar toda el agua antes de que el derretimiento llegue hasta esos sectores. Heroicamente, los 3 desconocidos buzos, junto con otros operarios que los acompañaron hasta el lugar, cumplen con éxito la misión. Una vez habiendo solucionado este gran peligro, parecía que las cosas comenzaban a encaminarse a mejorar, pero los científicos descubren un nuevo inconveniente. El derretimiento continuaba bajando y si seguía así se filtraría dentro de las aguas del río Pripyat, contaminando de forma permanente al principal suministro de agua potable de 50 millones de personas, arruinando además cultivo, ganado y todo el ecosistema de la región. Para detener el derretimiento se ideó un sistema de enfriamiento con una estructura que se ubicaría justo debajo de la masa que bajaba derritiendo todo a su paso. Pero había un pequeño problema a resolver: ¿cómo colocarían el aparato de enfriamiento por debajo de la lava radioactiva?
400 mineros fueron convocados para realizar un túnel de 12 metros por debajo del reactor número 4 de la central nuclear Chernobyl, arriesgando sus vidas en zonas en las que no se podía saber la cantidad de radiación que habría y si vivirían al salir para colocar los caños de enfriamiento. En tiempo récord, los 400 mineros trabajaron día y noche cumpliendo con éxito su misión. El siguiente paso para evitar que el reactor continúe contaminando activamente era construir un gigantesco sarcófago el cual lo cubriría por completo, pero para esto primero se debía despejar por completo el lugar de los materiales radioactivos que aún estaban al aire libre por toda la zona, en especial en el techo de la central nuclear. Para resolver esto se convocó nada más y nada menos que a 600.000 voluntarios. Ellos tenían la misión de uno a uno subir al techo en donde no podrían permanecer más de 90 segundos. En menos de 2 minutos los voluntarios debían identificar y agarrar el material radioactivo para arrojarlo al cráter de la explosión donde se realizaría el sarcófago. Mientras tanto se decidió que la zona de exclusión se expanda no solo a la ciudad de Pripyat, sino también 2.600 kilómetros cuadrados alrededor de la central nuclear. Unos 10.000 granjeros y pobladores que aún vivían en la zona debieron ser evacuados. Luego de esto, todos los animales domésticos o salvajes fueron considerados contaminados y eliminados por el ejército. Otra de las medidas fue que en un radio de 100 kilómetros cuadrados alrededor de la planta se arrasó con bosques enteros para desprender y sepultar la capa superior de la tierra y de esta forma evitar que la contaminación se siga esparciendo con el viento. Un año después, en un juicio rápido y lleno de hermetismo, en el que los gobernantes de la extinta Unión Soviética se encontraban más preocupados por mostrarle al mundo que el accidente no había sido culpa de su gobierno que en buscar las verdaderas causas de la catástrofe para que esto no vuelva a suceder. Se halló culpable del desastre a los 3 ingenieros en jefe de la central nuclear, Anatoly Dyatlov, Viktor Bryukhanov y Nikolai Fomin. Fueron condenados a 10 años de cárcel. 10 años de prisión, nada más. Las personas de Pripyat que salieron esa noche a ver las luces de la explosión murieron a los pocos días del hecho. A raíz de esto se nombró al lugar como el Puente de la Muerte. 150.000 de los 600.000 voluntarios que juntaron los desechos radiactivos de los techos murieron a los pocos meses por causas de la radiación. Otros 100.000 murieron en los años siguientes. El profesor Legasov, partícipe fundamental del grupo de científicos que trabajó para solucionar el desastre, se suicidó el 26 de abril de 1988, exactamente 2 años después del desastre. Dejó cartas y grabaciones explicando que el gobierno de la Unión Soviética sabía de las fallas en los reactores RBMK, pero que priorizaron tener la central nuclear más grande del mundo. Tras la disolución de la Unión Soviética, gracias a sus dichos que llegaron a la comunidad científica, otros reactores activos fueron modificados para que esto no vuelva a ocurrir. La tasa de cáncer y problemas en embarazos aumentó significativamente en la región durante los años posteriores al accidente nuclear. Los cuerpos de los 2 operarios que murieron en la explosión permanecen hasta el día de hoy dentro de la central nuclear. La ropa que utilizaron los bomberos de Pripyat se encuentra al día de hoy en el sótano del hospital donde la dejaron. La ciudad de Pripyat, dentro de la zona de exclusión, se encuentra tal cual la dejaron aquel día de la evacuación. Se cree que en 100 años el lugar pueda volver a ser habitado. La contaminación radioactiva dentro del sarcófago que cubre el reactor número 4 tardará aproximadamente 50.000 años en dejar de ser letal para el ser humano. La cantidad de víctimas, sumando la aparición de diferentes tipos de cáncer y enfermedades en la región, es incalculable. Hasta su disolución en 1989, los gobernantes de la Unión Soviética siempre intentaron minimizar el hecho. El número oficial para ellos siempre fue de 31 muertos y nunca lo modificaron. Todo lo que sabemos al día de hoy fue a partir de que al disolverse la Unión Soviética, los documentos oficiales se abrieron al mundo y conocimos una historia en la que había héroes, villanos, ocultamientos, mentiras, todo eso dentro de una situación que podría haber destruido al mundo entero. Lo real da más miedo.